Buenas noches, en nombre de la Academia Peruana de la Lengua les damos la más cordial bienvenida a la Semana de Lingüística, nuevos derroteros de la lingüística, teorías y aplicaciones. A continuación, la doctora Verónica Lazo García brindará la conferencia Aportes de la lingüística forense al estudio de entrevistas en cámara YESE. Verónica Lazo es doctora en lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina. Trabaja como docente auxiliar del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es miembro titular del Grupo de Investigación Intercultural para la Formación Docente y Enseñanza de Lenguas en el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad San Marcos. Ha trabajado como perita lingüística en la Oficina de Peritajes del Ministerio Público del Perú. Actualmente es la coordinadora del Gabinete de Lingüística Forense del Instituto de Investigación de Lingüística Aplicada de la Universidad San Marcos. Sus líneas de investigación se centran en el análisis de la conversación, la fonética, la semántica y la lingüística forense. Adelante, doctora Alas. ¿Cómo están? Muy buenas noches, tengan todos los presentes. Muy buenas noches al doctor Luis Andrade y también a la doctora Eliana González. Agradecerles por la invitación para poder participar en este evento. Me siento muy honrada y complacida de compartir con ustedes este tema. Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Ya. He titulado dentro de esta semana de lingüística, donde se van a plantear los nuevos derroteros de la lingüística, tanto en la teoría como en la aplicación, eh, una nueva tarea dentro de lo que hacen los lingüistas forenses, que es el estudio del lenguaje o el estudio de las declaraciones, ¿no? Claro, acá se trata de declaraciones en un sentido de la declaración judicial, ¿no? Lo que declaran los testigos, las presuntas víctimas en entornos o contextos judiciales, ¿no? No son cualquier declaración, ¿no? Y esa palabra puede entenderse de diferentes maneras. Entonces yo quería primero precisar ello. Entonces vamos a ver cómo la lingüística, una ciencia, una disciplina científica teórica, puede, ¿no? puede ser una herramienta muy valiosa en cuanto se use el lenguaje y usemos pues estas teorías, diversas teorías lingüísticas, enfoques para estas situaciones criminales, ¿no? Estoy centrándome en las declaraciones que dan los testigos, las presuntas víctimas, cuando son entrevistadas en cámara Gesell. En los delitos, por ejemplo, de violación a menores o violaciones sexuales, acoso sexual, una técnica que suelen utilizar los fiscales o los agentes judiciales es la entrevista en cámara Gesell, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en ellas porque obviamente hay distintas maneras de obtener la declaración de los testigos o de las presuntas víctimas, ¿no? Hay varias, ¿no? No hay una sola. Entonces vamos a observar ello. Para este primer punto, vamos a ver, pues la lingüística forense es una rama, ¿no? Es un campo dentro de la lingüística aplicada, ¿no? Sabemos que la lingüística aplicada tiene por objeto la solución de los problemas que involucran el uso del lenguaje, ¿no? Entonces esto es bastante interesante, supone una preocupación por el lingüista porque está enfrentándose a problemas reales, sociales, ¿no? Y la herramienta que tiene el lingüista en este caso, su ciencia, su formación académica, le va a permitir contribuir en la solución de los problemas, ¿no? Y dentro de ellos los problemas judiciales específicamente, ¿no? Ya que la lingüística aplicada puede ser en el ámbito educativo, en el ámbito de las políticas lingüísticas, pero aquí vamos a centrarnos en los contextos legales o criminales, ¿no? O sea, ambos son diferentes también. Entonces ahí tenemos la lingüística forense. En particular,
tomando en cuenta lo que dice la Asociación de Lingüística Forense en su página oficial, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que esta rama aplicada tiene 4 áreas, ¿no? La primera es la de la relación que hay entre lenguaje y ley, ¿no? La segunda, que nos dice esta asociación, es la de lenguaje en el proceso legal. La tercera, el estudio del lenguaje como evidencia. Y la cuarta, la investigación y la enseñanza. Son estas 4 áreas, ¿no?, que actualmente son los campos de la lingüística forense. Vamos a ver cada una de ellas para poder indicar este lenguaje en cámara GESEL, ¿no?, estas entrevistas. Entonces, en primer lugar, el lenguaje y la ley consiste, ¿no?, en que los lingüistas forenses estudian las legislaciones de distintos códigos de distintos países y se encargan de hacer más comprensible ciertos documentos jurídicos, ¿no? Parten de la interpretación de los textos, se estudian los géneros jurídicos, ¿no? Por ejemplo, las sentencias. Eh, la sentencia es el género más importante, ¿no?, dentro del proceso judicial. Se habla también, se estudia el discurso jurídico, ¿no? Y también algo importante aquí es la cuestión multilingüe, ¿no?, los contextos diversos, ¿no?, que colocan en posición de desventaja a ciertas comunidades lingüísticas, ¿no?, cuando se celebran juicios, audiencias en lenguas de repente mayoritarias y no en la lengua del investigado, ¿no? Entonces, eso también es importante, los derechos lingüísticos, la mediación en contextos jurídicos, ¿no? Este es el primer campo de la lingüística forense. Nosotros vemos ahí, ¿no?, cuál sería el aporte de la lingüística, si queremos trazar un, un camino de la lingüística en la formación, ¿no?, de los lingüistas peruanos. Yo diría que si tenemos un contexto multicultural, pues tenemos allí mucho trabajo, ¿no?, que hacer, ¿no? Por ejemplo, diseñar estos protocolos en temas de traducción, en temas sociolingüísticos también, ¿no? El segundo campo es el lenguaje como evidencia. Me parece que es el más conocido, el que de alguna forma es el que pueden acceder los egresados y trabajar de repente en bufetes de abogados o en distintos lugares, ¿no?, agencias fiscales, qué sé yo. Aquí el lenguaje es la evidencia, ¿no? Entonces se van a hacer análisis de autoría, quién es el autor del texto, ha escrito o hablado, ¿no? Entonces muchas veces se ven, se analiza un texto si lo escribió un autor o no, se analiza el plagio, se identifica hablantes, se compara voces, incluso se puede elaborar perfiles, ¿no?, y se puede utilizar la inteligencia artificial para identificar a los autores. También hay en pruebas en casos civiles, como es el análisis de marcas, ¿no?, los casos de difamación, ¿no? Y bueno, son muchos estos casos particulares en los que el lenguaje sirve como evidencia, ¿no? Aquí el lingüista va a tener que ir a juicio, a declarar como testigo, como perito, sobre esa evidencia, ¿no?, sobre esa evidencia. En cambio, en el anterior, no, acá no, en el anterior caso no hablábamos de peritos, sino más bien de una especie de analista, una especie de asesor, ¿no?, que pueda dar cuenta de la interpretación del texto jurídico, ¿no?, de las cuestiones sociolingüísticas y los derechos lingüísticos, no más un asesor. Pero en este segundo campo de la lingüística forense más está la parte práctica y ética del trabajo como perito, ¿no? Y es lo que más se observa, ¿no?, más se está trabajando en estos últimos años.
Tenemos también la investigación, ¿no? En lingüística forense, por ejemplo, en la práctica del testimonio pericial, muy difícil, ¿no? Porque no nos entrenamos para ir a juicio y para declarar y para ser interrogados y contrainterrogados acerca de lo que nosotros podemos afirmar sobre el uso de la lengua, ¿no? Entonces es un poco difícil. Por eso la enseñanza y la formación en esta habilidad, ¿no? En esta tarea de dar testimonio es también importante. Presentar las pruebas, hablar como testigos, ¿no? Enseñar, ¿no? La normativa de las guías y pruebas y protocolos en la lingüística, teniendo en cuenta sus distintas teorías lingüísticas, también es importante que se enseñe. ¿Y por qué no educar en términos de redacción, ¿no? De texto a los profesionales del derecho? Debido también a las características que tienen los géneros o los diferentes tipos de textos jurídicos que hay, ¿no? Y sobre todo conociendo el contexto en que ocurren esos géneros discursivos, ¿no? Porque ellos en realidad no son solamente textos y ya, sino que se van a suscitar, se van a ser resultado de la actividad social que hay, ¿no? En estos contextos. Bueno, entonces es acercarse un poco más, no es simplemente ver temas de redacción. Y el cuarto campo es el lenguaje en el proceso legal, ¿no? Donde se puede ver las entrevistas con testigos vulnerables, por ejemplo, en casos de violación sexual o acoso sexual a menores o a mayores, ¿no? Entrevistas policiales, entrevistas de investigación, por ejemplo, los psicólogos son los que realizan esas entrevistas, ¿no? Psicólogos y psicólogas. También está la sala de vistas bilingües, ¿no? Que están relacionadas con la traducción, el lenguaje policial, penitenciario, ¿no? Y el lenguaje dentro de la sala de vistas. Es en este campo en el que vamos a platicar hoy, ¿no? Este campo de las entrevistas de los testigos. Entonces, veamos estas declaraciones que dan los testigos, ¿no? Acá vemos en la imagen a una testigo, está siendo interrogada probablemente por el fiscal, el abogado, ¿no? Para que dé cuenta de los hechos que ella considera relevantes dentro de ese juicio, dentro de esa situación que se está juzgando. Ahora, muchas de las declaraciones judiciales son estudiadas con una orientación psicológica, es decir, si dice la verdad, si qué se acuerda, ¿no? Pero no desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Son más bien los psicólogos los que se encargan de estudiar las declaraciones, más no los lingüistas. Y en español son menos que en inglés, ¿no? En inglés se han estudiado más. Entonces vamos a la propuesta del estudio de las declaraciones desde una orientación lingüística, discursiva, es que estos estudios y análisis deben comprender la descripción de la situación. No se debe desatender a la situación y al contexto de manera sistemática, ¿no? Además, se debe entender cómo se está creando el sentido discursivo y cómo el sujeto que enuncia esa declaración se va construyendo en ese relato, ¿no? Cómo se va presentando en la historia según su propia perspectiva y en relación con el mismo juicio. Entonces, esto es importante, ¿no? Que se intenta producir la verdad, ¿no? Y es lo que al final lo que se quiere probar. Entonces, no se puede desatender a ello. Por eso se dice que en el juicio las partes construyen discursos, las dos partes, ¿no? El acusado, la parte que acusa, intentan producir una verdad, ¿no? Y el testimonio es considerado un acto ritualizado. El testimonio, ¿no? Este género discursivo, ¿no? Donde el testigo
quiere hacer corresponder sus palabras, hacer que coincidan con hechos que considera relevantes dentro de un proceso judicial y que el juez los valore como prueba, ¿no? Entonces, cualquier persona que denuncia o que es testigo, ¿no? Pues son cosas diferentes, ¿no? El que denuncia es el que se ve afectado, es una víctima. El testigo es una tercera persona que es testigo, ¿no? Que está en el lugar y ha visto al agresor, que ha hecho algo sobre la víctima, entonces es testigo. Ahora, los casos de violación, obviamente no hay testigo, pues son violaciones sexuales, ¿no? Acoso. Entonces eh, el denunciante o la denunciante pasa a ser testigo, es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces en estos casos, estos testimonios, ¿no? Van a ser valorados como prueba. O sea, si yo doy mi testimonio, que yo quiero que sea valorado como prueba, no es que digo, no, el objetivo es ese. Y este testimonio va a depender del interlocutor, ¿no? Porque nosotros sabemos que lo que decimos puede variar dependiendo de la persona con la que hablamos, así sea el mismo tema, ¿no? Entonces va a variar. Algo muy importante, ¿no? que debemos recordar es que dentro de un juicio, lo que te ha pasado a ti o lo que le ha pasado a la presunta víctima deja de ser cotidiano, deja de ser algo privado, ¿no? Su experiencia relatada, para hacer algo público, ¿no? Porque se va a contar a las demás personas, ¿no? Se va a contar a un policía, se le va a contar a un fiscal, se le va a contar a un abogado y se le va a terminar contando al juez, al colegiado. Entonces, se halla entre lo privado y lo público, y eso público no es cualquier cosa pública, sino es una cosa muy ritualizada, porque van a tomarse en cuenta las reglas judiciales, ¿no? Jurídicas también, dentro de ese contexto. Dentro de cómo dan los testimonios, ¿no? Los testigos, las presuntas víctimas, es mediante el interrogatorio, ¿no? Entonces, el interrogatorio, obviamente, aparece en la entrevista. El interrogatorio es el conjunto de preguntas que aparecen en una entrevista. Puede ser una entrevista fiscal, policial, puede ser psicológica. Quien hace la entrevista puede ser un policía, hace preguntas, ¿no? O puede ser un psicólogo, puede ser un fiscal, puede ser el juez también, ¿no? El interrogatorio es un acto comunicativo de carácter diádico, porque hay dos partes y siempre con una clara función. Una que busca obtener información y la otra que busca aportar los datos. Pero siempre va a existir relaciones de poder, ¿no? Porque las funciones están ya establecidas. Uno pregunta, el otro responde. Entonces, hay relaciones de poder, ¿no? Y de alguna manera está controlada también esa situación. Y las respuestas van a depender mucho de las preguntas. Entonces habría que verse qué tipos de preguntas se hacen en estos casos, ¿no? Cómo se formulan las preguntas en casos de violación y acoso, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Obviamente va a cambiar en otros casos. En los interrogatorios, ¿no? Dicen, las respuestas de los testigos dependen de cómo se formulan las preguntas. Estos testigos son hablantes que despliegan estrategias discursivas cuando brindan su declaración. ¿En función de qué? De lo que entienden de ese interrogatorio, ¿cierto? O sea, van a desplegar competencias. Y la extensión de las respuestas está condicionada al rol. Es interesante ver cómo en cualquier interrogatorio, sea fiscal, policial o psicológico, una entrevista, a veces las respuestas son muy largas, ¿no? Se brindan más datos de los que se les pide. Y otras veces las respuestas son solamente una palabra, monoverbales. Y en otros casos no hay respuesta, ¿no? Entonces la extensión de la respuesta está condicionada al rol, al tema, a la situación, etcétera. O sea, ahí va a depender mucho de observar el contexto, ¿no? Hacer un análisis lingüístico. Los abogados monopolizan el discurso al formular varios tipos de preguntas, hacen preguntas trampa, ¿no? En los casos de los interrogatorios, para desvirtuar la verdad de los hechos, ¿no? Ahora, existen
a nivel pragmático otras funciones. No siempre una interrogación es una pregunta, podrían ser otros tipos de actos de habla asociados a los tipos de preguntas, interrogaciones que hay. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿qué hemos mencionado? Que la lingüística forense se encarga del estudio de las entrevistas a las presuntas víctimas. Hay distintas maneras de obtener datos, ¿no? Puede ser el interrogatorio, puede ser la entrevista fiscal, la entrevista policial, ¿no? Más que entrevista policial sería el relato al policía, ¿no? Se le relata cuando se va a sentar la denuncia. Pero la entrevista es la que se ocurre, ¿no? En cámara Gesell, que vemos en la imagen, ¿no? Cuenta con dos ambientes, están separados por un espejo por el que solo se puede ver en una dirección, la otra no ve, es unidireccional. Dentro de la cámara van a encontrarse el psicólogo o la psicóloga, ¿no? Y la presunta víctima. Generalmente niños, ¿no? O mujeres, ¿no? Todo esto para evitar la revictimización. Mientras que en el ambiente de observación se van a encontrar los agentes judiciales, ¿no? Puede estar el juez, puede estar el fiscal, ¿no? El policía, el abogado y también el investigador, ¿no? Entonces, en esta cámara Gesell va a llevarse a cabo la entrevista para que la víctima declare, ¿no? Los hechos relevantes del tema que está en cuestión. Esta cámara Gesell, ¿no? Es muy valorada en términos de derecho, ya que evita la revictimización y asegura la protección de los derechos de las personas vulnerables. Y algo interesante es que se sugiere evitar preguntas sugestivas, que se fomente la espontaneidad, de ahí la idoneidad de un psicólogo, ¿no? Porque él fomenta la espontaneidad, está preparado para hacer entrevistas. Y que haya coherencia en la narración. Esto se trata de, si bien es una entrevista, tiene fragmentos narrativos, ¿no? Se debe valorar el lenguaje corporal, ¿no? La mirada, el movimiento, los gestos, ¿no? Y también, ¿por qué no el tono de voz? ¿No? La inmediatez, la obtención del testimonio en un entorno de confianza. La idoneidad del profesional influye en la calidad de los relatos, ¿no? Por eso es importante también contar con un psicólogo. Y el entorno debe inspirar confianza, nada de pues, situaciones estresantes que hagan recordar realmente la situación, el momento que se está contando y sobre todo la espontaneidad. Entonces, esto es muy valorado, ¿no? La cámara Gesell es muy valorada porque se acude a un profesional para poder obtener un relato espontáneo, confiable, creíble, ¿no? Esta entrevista en cámara Gesell llega a la carpeta fiscal mediante un informe, no sé, se transcribe un informe psicológico, ¿sí? Entonces existe un documento, ¿no? Un género que se llama informe psicológico de cámara Gesell, que consta básicamente de 5 partes. Los datos, ¿no? Donde están los datos de la persona que va a dar su testimonio, el motivo de la evaluación, que tiene 3 partes, relato, donde se le pide que relate, pero va acompañado de pregunta-respuesta, ¿no? O sea, va relatando y se le va haciendo preguntas, ¿no? El psicólogo va yendo más allá, le va sacando la información en forma de pregunta y respuesta. Dentro de estas respuestas puede haber espacios narrativos. La historia personal y la historia familiar. A veces, aquí no sé, es como qué se dice de la mamá, qué pasó con el papá, qué pasó con la familia, ¿no? No necesariamente en estos informes está lo que la persona dijo, sino lo que el psicólogo entendió y lo escribió. Luego se anotan los instrumentos las técnicas psicológicas, el análisis psicológico y las conclusiones, ¿no? Entonces,
Ese es el informe de la Cámara GC, ¿no? Contiene la transcripción del relato, pero así todo junto, ¿no? En realidad ni siquiera se coloca allí quién dijo, ¿no? Cuando uno ve los informes psicológicos, no está separado lo que el psicólogo dijo, ¿no? Luego lo que respondió la presunta víctima. No está enumerado, ¿no? Todo está junto. Entonces, es muy difícil a veces entender, ¿no? Si esto está desordenado al momento de emitir un juicio sobre estos informes. ¿Cuáles son los problemas que se detectan aquí? Uno, que el entorno en la cámara GESEL es controlado. Cada uno tiene un rol que se les es dado por defecto y deja de ser espontáneo, ¿no? No se ve espontaneidad. Se ve más formalidad en todo caso, ¿no? Habría que ver cómo se podría mejorar el tema de la espontaneidad, ¿no? Como, ¿qué marcas lingüísticas nos hablan de que la persona está siendo espontánea? ¿Ya? Porque también se ve que ciertos testigos al momento de relatar se ven partes espontáneas, pero también se ven fragmentos más formales, ¿no? Entonces, ahí habría que pensar bien en esto de la espontaneidad. Pero también es importante precisar que en las respuestas, ¿no?, que dan las testigos, las víctimas, hay ambigüedad. Es decir, puede ser entendido de una y de otra forma. Hay contradicción. Y también no se registran aspectos paralingüísticos como el tono de voz dentro de estos informes. Por ello decimos que hace falta una metodología lingüística en el estudio de las entrevistas. Entonces voy a presentar estos casos, ¿no? ¿Cómo se estructuran estas conversaciones? Acá tenemos, por ejemplo, las intervenciones reactivas, las testigos del caso de acoso y violación, al momento de relatar los hechos, ¿no?, dan respuestas directas afirmativas, ¿no? Por ejemplo, P y D significan P, psicólogo, D, denunciante, ¿no? Tenemos, te pedí alguna cosa y responde la denunciante, sí, tener relaciones. Entonces el psicólogo vuelve a preguntar, ¿no? ¿Alguna vez aceptaste? Sí. Entonces, esta declaración está dentro de un caso de violación o de acoso, ¿no? Entonces, al observar la respuesta, ¿no?, de la denunciante, uno dice, pero entonces aceptó, ¿no? Alguna vez aceptó, ¿no? Entonces vemos que en todo lo que ha dicho, ¿no? Por ejemplo, si ha respondido 9 preguntas, hay 9 pares adyacentes, hay pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. De ellas, en una de ellas acepta, ¿no?, que sí tuvo relaciones, ¿no? Su respuesta fue afirmativa dentro del relato. A veces hay respuestas indirectas, afirmativas por cortesía, ¿no? O sea, termina diciendo que sí, pero de manera cortés. Cuando el psicólogo le dice, cuando tú dices yo le decía que no lo veía como un hombre, ¿era porque él ya te había dicho algo? Sí, me decía que yo le gustaba, que opinaba de él. Yo le decía, me parece que usted es un excelente profesional, es una buena persona, porque yo me sentía agradecida de que él me haya dado la oportunidad de trabajar. Esta respuesta es bastante interesante, ¿no? Porque si nos situamos nuevamente en el tema de acoso, violación sexual, de jefes a sus empleadas, ¿no?, donde el contexto es, se ha denunciado por estos delitos, podemos ver cómo se presenta la imagen de la mujer, ¿no? Y de qué manera expresa sus respuestas, ¿no? Cómo respondía a estas situaciones, ¿no? Excelente profesional, buena persona, yo me sentía agradecida, ¿no? Tenemos además una respuesta directa negativa, donde se va en la línea 8, ¿no? En la línea 8, y le digo no,
¿no? O sea, la respuesta es negativa. Pero antes de llegar a la línea 8, hay todavía más, ¿no? O sea, él me decía, te invito a almorzar. Le digo, yo traigo mi comida, ¿no? O sea, acá no está el no, sino se ve un argumento, ¿no? Me dice, vamos, ¿por qué siempre me rechazas? Le digo, es que tengo problema de gastritis, ¿no? También hay un argumento allí, ¿no? Me decía, vamos, le decía, ¿cómo voy a salir? Usted es mi jefe. ¿Qué van a pensar los demás? ¿No? Y aquí es interesante ver esta parte, ¿no? De la preocupación por los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque un poco difícil decir no también, ¿no? Pero en la línea 8 ya eh, se expresa esa negativa. La respuesta indirecta negativa, ¿no? Como una reprensión, como una pregunta, ¿qué le pasa? Usted es mi jefe, ¿no? Me decía que me extrañaba, me decía que quisiera besarte. Le respondía a esos mensajes, le decía, ¿qué le pasa? Usted es mi jefe. Entonces vemos que acá hay distintas testigos, distintas denunciantes, todas ellas por el mismo delito. Y es interesante ver cómo, si bien es el mismo delito, la manera en que narran los hechos es diferente, ¿no? La manera en que reaccionan, ¿no? A las preguntas que le hacen el psicólogo y también dentro de su mismo relato, cómo reaccionan a la historia, también es diferente. También vemos respuestas ambiguas, ¿no? Ambiguas. O sea, que pueden entenderse como una aceptación o como un rechazo. Por ejemplo, Leo, ¿no? Dice, él me llama, me dice para que vaya a su departamento, para estar solo, porque no estaban ni sus hijos ni su esposa. Yo le digo, yo le confirmo, ni un no ni un sí, ¿no? Y me comenzaba a llamar, a llamar, a llamar y me decía, ¿a qué hora viene? Siempre yo le digo, ya le confirmo, ¿no? Entonces, ese yo te confirmo, ¿no? Ni un no ni un sí incluso aparece allí, es una ambigüedad, ¿no? Es una ambigüedad. No se observa ahí una aceptación y un rechazo frente a esas insinuaciones. Luego dice, ¿no? En otro ejemplo, cuando este señor te escribía por WhatsApp, ¿cuál era tu respuesta? Me decía, soy guapo. Sí, le decía, ¿no? O sea, acá esta persona está haciendo un discurso referido, ¿no? Porque está contando lo que habían decidido y luego lo que respondía, ¿no? Me decía, ¿soy guapo? Sí, le decía. Me decía, ¿me quieres? Le decía, estoy confundida. Entonces, cuando uno está confundido, está diciendo ni sí ni no, ¿no? Se observa esa ambigüedad. Pero también se pueden ver preguntas sin respuesta, ¿no? Entonces, todas estas preguntas se pueden ver en los informes psicológicos, que son pruebas, ¿no? Entonces, pero en esos informes no se cuentan las preguntas, no se hace una enumeración de preguntas. Tampoco en los informes se dice qué pregunta se quedó sin respuesta. ¿Ya? En esos informes simplemente todo está ahí transcrito y luego se ve lo que dice el psicólogo. Entonces es importante que un lingüista observe estas entrevistas, enumere, ¿no? Separe lo que dijo, se sepa, a ver ya, se hizo una entrevista psicológica y en total se han hecho 70 preguntas, ¿no? Quizás el psicólogo quiso hacer 50, pero mientras iba relatando, iban saliendo más preguntas. Y luego separarlas, ¿no? Clasificarlas. Estas tienen respuesta, estas no tienen, estas ha pasado esto, acá se ve. Entonces esa es la tarea que nos responde. ¿Qué pasó en octubre? Me no lo responde. Cuando empezamos a conversar, tú me dijiste que me ibas a hablar de una violación. ¿A qué te refieres con esa palabra? Me no lo responde. Entonces, el no responder incluso ya nos puede dar algún tipo de información, ¿no? Nos da una información. El silencio también tiene algún tipo de significado. Y si ese silencio se ve un tono de voz que cambia, también nos da un significado. La contradicción. En 12 y en 13 se ve contradicción, ¿no? En la parte subrayada, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿no? Me llamaba a su oficina con la puerta abierta. Tú estás linda, eres bonita, te queda bien. A ver, sácate la mascarilla. ¿Qué quieres que haga si soy caliente? Bla, bla, bla. Yo no tengo enamorado, le dije. Además, no me gusta hablar de esos momentos porque la pasé mal. Y en 13, ¿no? En otra pregunta, dice, ¿no?
en referencia a los mensajes de WhatsApp, esto lo has guardado. En realidad yo tengo mi pareja de años, ¿no? Entonces vemos que existe contradicción en su declaración, es la misma declaración, el mismo testigo. En 14 también, ¿no? En la línea 55, psicólogo le dice, ¿dónde lo conociste? Y denunciante responde, en un parque de tal lugar. Luego, en la línea 66, el psicólogo dice, entonces X, ¿no? La persona, ¿conocía a tus tíos? Sí. ¿Cómo lo conocías? Porque vivía en mi casa, ¿no? Entonces, sí hay casos en los que, sobre todo cuando son menores, se observan muchas contradicciones, ¿no? Que ya tiene que ver con la parte psicológica de estas presuntas víctimas. También es importante ver aspectos gramaticales que se ven en 15. El uso del pasado perfecto e imperfecto también puede ser una pista para entender estas contradicciones. Por ejemplo, ¿no? En la 167 dice, tú cuando empezaste a hablar mencionaste la palabra violación. ¿A qué te referías? Responde, porque cuando yo vivía en su casa, ahí teníamos relaciones, ¿no? ¿A qué te refieres? A sexo. ¿En qué parte de su casa? En su cuarto de. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuántas veces? Una, ¿no? Entonces, vemos que hay una contradicción, ¿no? Dice, ¿cómo después yo me metí a su cuarto, ¿no? O sea, se alterna esta idea de que la acción duraba más de una vez o sucedió más de una vez con la respuesta, ¿no? De una. En conclusión, ¿no? ¿Cuáles serían los aportes? ¿No? Que me gustaría saber ustedes qué opinan, ¿no? Yo he colocado aquí lo que considero importante, que aquí se puede estudiar la interacción, ¿ya? Entre las víctimas de violación y acoso sexual con los psicólogos. Esa interacción puede ser estudiada sistemáticamente por el análisis de la conversación y el análisis del discurso. Se pueden utilizar diversas teorías lingüísticas, como son la lingüística del texto, el análisis del discurso, dentro de él el análisis de la conversación, bajo el enfoque sistémico o lingüístico funcional, ya que se estudia mucho el contexto que genera los textos, ¿no? Se pueden utilizar conceptos como herramientas teóricas valiosas, por ejemplo, las propiedades textuales, las estructuras narrativas, la evidencialidad, las estrategias discursivas, la cortesía, ¿no? El análisis de la conversación, las intervenciones reactivas pueden ser herramientas teóricas muy valiosas de las que no se debe prescindir al elaborar una guía, una norma para analizar estas declaraciones, la cual no existe, porque obviamente hay una orientación más psicológica que lingüística. Algo que también considero importante es que se debe contener estas guías y normas, transcripciones fidedignas de lo que se dijo. ¿Ya? No solo de lo verbal, sino de lo no verbal y de lo paraverbal, paralingüístico. La enumeración de los pares adyacentes, importantísimo, para hacer referencia a una sentencia, por ejemplo, ¿no? Los pares adyacentes, que son estos intercambios, ¿no? De lo que dijo uno y lo que ha respondido el otro. Y también los actos del habla. La transcripción ordenada debería aparecer en los anexos, ¿no? Ordenada. Bueno, esas serían los aportes. Ahora sí me gustaría escucharlos. Aquí solo coloco las 3 referencias que aparecen en las diapositivas. Obviamente hay más. Y quedo ya atenta a sus comentarios y preguntas para poder ahondar más en este tema. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Verónica Lazo por su aporte y sí tenemos algunas consultas de parte del público. José Dávila a través de Facebook dice, buenas noches, una consulta por favor. ¿Qué tan importante es el idiolecto dentro de los estudios o diligencias forenses? Saludos desde Cerro de Pasco. Ok, el idiolecto es la característica individual de una persona al momento de expresarse. Se postula, ¿no? Que si bien todos utilizamos la misma lengua,
nos podemos comprender por medio de ella. Incluso grupos sociales tenemos formas de hablar parecidas. En nivel individual, cada uno tiene una marca personal, ¿no? Entonces esa es la base, asumir esa afirmación es la base de la lingüística forense, porque se puede identificar a un autor a partir de esa marca idiolectal, ¿no? Entonces, es muy importante analizar los idiolectos. Ahora, en lingüística no se estudia idiolectos, se estudia más lo dialectal y lo lingüístico. Entonces, es un desafío, ¿no? Hacer una gramática idiolectal o, en todo caso, tratar de encontrar estas similitudes y diferencias entre hablantes. Y para ello se debe contar con bases de datos. Podemos sacar las diferencias si tenemos bases de datos, donde podamos ver la varianza, ¿ya? La varianza, la variación que hay entre los hablantes. Entonces, sí, muy bien, esa sería la respuesta en consideración del idiolecto. Una tarea es investigar los idiolectos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos más consultas. El doctor Luis Andrade dice, ¿puede poner un ejemplo sobre la importancia de lo gestual y lo paraverbal en la interpretación de las entrevistas en cámara Gesell? Sí, justo me pasó con una de las chicas que fue la testigo. Entonces, cuando le hacen la pregunta, ¿no? Usted, el fulano de tal, ¿la violó? ¿No? ¿La violó? Así la pregunta era directa. Entonces, ella dijo, sí, con una voz susurrada. Luego la psicóloga le dijo, ¿puede repetir y hablar más fuerte? Y dijo, sí. Entonces, algo que no tenemos certeza es qué dijo en un primer momento. Si ella respondió sí por ser una segunda pregunta, ¿no? O no tenemos esa certeza. Entonces tendría que transcribirse ese aspecto paraverbal, el tipo de voz. Porque de repente si a mí me hablan con una voz más fuerte y me vuelven a hacer la pregunta, yo respondo en función de ello, ¿no? Y también de acuerdo a lo que denuncian, ¿no? Muchas veces los menores son obligados a denunciar. En este caso ella era obligada a denunciar por su mamá, ¿no? Entonces, sí, habría que ver el tipo de voz. Y en cuanto a gestos también, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien te pregunta y tú bajas la mirada, cambia, ¿no? La respuesta que tú, o sea, cómo tú interpretas esa respuesta. Y eso no hay. En las entrevistas psicológicas no hay no se indica, la menor no miró, bajó la mirada, no se indica eso. ¿Ya? Simplemente lo verbal. Cuando estas cuestiones son psicológicas, ¿no? Deberían estar ahí, más no se indica. Perfecto, muchas gracias. Tenemos también aquí una consulta. María Blum del Río dice, entiendo el interés para nosotros los lingüistas de tener datos más precisos sobre este tipo de discurso, pero quisiera que nos aclarara si también tendrían una mayor utilidad jurídica. Claro, en el campo jurídico está el análisis de las sentencias o los documentos jurídicos, ¿no? Hay muchos alcances, ¿no? Sobre el español jurídico, por ejemplo. Entonces, muchas veces la misma, las mismas leyes, las sentencias, pueden ser, pueden ser modificadas en función de lo que se observa en el uso del lenguaje. Por ejemplo, institucional, ¿no? A nivel institucional, a nivel de especialidad, ¿no? De los abogados, pero también, pero también de la forma en que se narran los hechos, ¿no? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, hechos que son narrados dentro de la declaración y ellos aparecen en estos documentos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, en una sentencia están los hechos. Entonces, ¿cómo se cuentan los hechos? En función de documentos. Y esos documentos no tienen un formato, no hay una normatividad. Entonces, si nosotros hablamos de que el lenguaje jurídico es muy normado, muy normativo, entonces también tienen que crearse documentos jurídicos, judiciales, también de esa manera, normados, guiados, ¿no? Entonces, hay estudios de sentencias, nosotros hicimos un estudio de una casación, tienen que hacerse más estudios de este tipo, ¿no? Para conocer cómo nuestros jueces, nuestro colegiado, está pensando y está escribiendo esos discursos, porque si bien son muy formales, sí, pero también tienen una marca de ese grupo de personas, ¿no? Hay cierta subjetividad también, ¿no? Entonces, a pesar de ser un discurso muy formal,
también tiene cierta subjetividad que habría que analizar y estudiar, ¿no? Entonces, interesante la pregunta. Ahí yo sé que hay estudios de sentencias, por ejemplo, la doctora Cucato en Argentina ha trabajado mucho el tema de sentencias, ¿ya? Hay que analizar allí cómo se va narrando, ¿no? Hay metáforas, hay una serie de cuestiones en la misma sentencia, que es el documento más importante. Entonces, hay mucho, mucho por observar en ese campo jurídico. Genial. Hay por aquí también algunas consultas un poco más pequeñas. Johnny Moscoso pregunta si en la cámara GESEL también estaría presente el lingüista. Y teniendo en consideración esa pregunta, tenemos a María, no, perdón, a otra participante que pregunta si también está el imputado y la víctima dentro de la cámara GESEL y si se pueden ver. No se pueden ver porque es unidireccional, ¿no? La víctima, presunta víctima, solo habla con su psicólogo y no ve más, ¿no? No se ve. En la sala de observación lo está viendo el agente judicial, ¿no? El imputado en algunos casos, pero no puedes colocar a la víctima con su agresor presunto en un mismo lugar, ¿no? Eso no se puede hacer. Y un lingüista podría estar, sí, como un lingüista forense, ¿no? Entonces, yo sé, me han contado que el próximo año la policía va a hacer su convocatoria para lingüistas, ¿ya? Entonces, es posible que a partir del próximo año ya se cuente con lingüistas en Cámara GES. Ok, muchas gracias por la respuesta. Tenemos más consultas. ¿Qué sucede en casos de víctimas que hablan una lengua originaria de parte del doctor Luz Andrade? Una, eh, una, vez, una vez en el 2018 había un caso de lengua originaria quechua, ¿no? Entonces, nosotros lo derivamos a Ministerio de Cultura, pues, ¿no? Porque ellos cuentan con traductores e intérpretes, ¿no? Porque ahí tiene que haber un intérprete. Pero en esa época todavía los intérpretes no estaban capacitados en estos temas, ¿no? O sea, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Porque claro, los profesionales de derecho sí, pero con un lingüista, porque tiene que ser un equipo interdisciplinario, ¿no? O sea, acá el lingüista no es que sabe todo y ya, en realidad es el que aporta como una porción de su conocimiento, pero hay otros especialistas también. Entonces yo sé que ahora el Ministerio de Cultura brinda a sus intérpretes para estas situaciones. Ya tiene que haber un intérprete, pero tendría que formarse un equipo. Entonces, la idea es que en Aymara, en Quechua, en lenguas originarias, se pueda trabajar este primer campo, ¿no? El campo del multilingüismo, este campo de que hay brechas, ¿no? Dentro de el tema de la ley, de cómo esta se aplica en contextos específicos judiciales. Y en Cámara Gesell, por ejemplo. Alguna vez yo estuve en Cámara Gesell, a mí me pidieron que yo entreviste en Cámara Gesell, porque a mí yo tomaba muestras, entonces me dijeron, a mí me gusta cómo se toma. Yo he tomado en Cámara Gesell y en español. No, yo no hablo quechua, pero entiendo algo. Entonces yo dije, no, el audio está en quechua, entonces eh, yo le sugiero, soy la perito de parte, pero yo soy la oficial, pero sugiero que el análisis se haga en quechua. Entonces, y como yo ya veía a la persona, ¿no? Toda la cara, o sea, yo veía, era una persona que se notaba que hablaba el quechua, era una persona que hablaba, me parece, el quechua que hablaba mi abuelo. Entonces, yo le saludé, ¿no? Y manejan cachcanqui. Entonces me respondió contento y yo dije, ah, ya, este señor habla quechua. Yo le dije a su abogado, mejor háganlo en quechua, ¿no? Entonces, que yo sepa, pidieron o se le sugirió. Ahora, el proceso suele ser tan largo que al final creo que ni siquiera se hizo, lo abandonan, queda así en el camino. Pero lo mejor sería buscar un intérprete, hacer un equipo, ¿no? Hacer un trabajo serio, ¿no? Un equipo interdisciplinario y que se pueda hacer el análisis considerando las cuestiones culturales, las cuestiones lingüísticas de estas diversas lenguas, porque también sé que son diferentes. Temas de violación, por ejemplo, en la selva. Alguna vez una fiscal me decía, en la selva de los 14 años se casan, o sea, tienen hijos, ¿qué violación hay ahí? Era un tema bien delicado.
una fiscal me decía eso, ¿no? Entonces, son temas bien delicados, que ya vamos en temas de interculturalidad también allí, pero no por eso justificando los temas de... O sea, son tan delicados que habría que tener mucho cuidado con hablar allí en términos generales. Habría que ver específicamente qué sucede. Genial, muchas gracias. Y ya para cerrar, Norca Torres menciona, ¿cuál sería su recomendación para los lingüistas que requieren especializarse en lingüística forense en el Perú? Bueno, la recomendación es que se formen primero como lingüistas. Eh, es importante ser lingüista, para ser lingüista forense es ser lingüista, ¿ya? Y número dos, capacitarse. Sé que en San Marcos se va a armar un diplomado. Yo ahora he estado en licencia en San Marcos, así que no he estado todo este año, he estado fuera, pero se arman diplomados, ¿no? Entonces sería bueno tener diplomados, capacitarse. Muchas veces los centros de capacitación no son muy serios, habría que pensar en alguno serio, investigar y formarse, ¿no? No hay muchos, o sea, había una maestría en España, pero se cerró, ¿no? Entonces ahora hay muchos online y son un poco serios, ¿no? Hay que pensar en ello. San Marcos está haciendo su propuesta, la dejamos así. Esperemos que tengamos noticias este o el próximo año a más tardar. Genial. Bueno, sí, tenemos una consulta más de la doctora María Blum, que consulta, ¿por qué está el imputado en la Cámara GESEL? Dentro de la cámara no, sino dentro de la observación. ¿Por qué? Porque es su derecho. O sea, si a mí me denuncian por X cosas, yo tengo derecho a saber qué se está diciendo de mí. Entonces es su derecho. Él y su abogado tienen el derecho de saber qué se está diciendo, ¿no? Entonces, todos nosotros, si nos denuncian, tenemos el derecho a la información en cualquiera de las partes, ¿no? Las dos partes tienen derecho a recibir la información. Pero esta persona no es que esté ahí condicionando la respuesta, ¿no? La presunta víctima está con el psicólogo teniendo esa información y su abogada, esta víctima, también está en la misma sala de observación, ¿ya? Para que no se hagan preguntas sugestivas, ¿no? Está atento ahí, ¿ya? Para que no se viole ninguno de sus derechos. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente agradecemos a la doctora Verónica Lazo García por su aporte y de esta forma concluimos esta segunda exposición. Los esperamos el día de mañana para continuar con la Semana de Lingüística, nuevos derroteros de la lingüística, teorías y aplicaciones. Muchas gracias por su asistencia y buenas noches.